Buenas, ¿se me escucha? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha y también se ve la pantalla. Ah, ya, perfecto, vamos a empezar. Bueno, vamos a continuar con las clases. Miren, mientras esté tomada la universidad, como hoy a disposición de aula, vamos a seguir una parte teórica y las exposiciones, apenas abran la universidad o veamos otro local, vamos a ir acumulándolas, ¿eh? Para, como en la oportunidad anterior, las hagamos sucesivamente. Bueno, ahora vamos a empezar con las infecciones cardiovasculares, ¿no? Tenemos acabos respiratorios, ahora las cardiovasculares. Esto es un poco más corto que el anterior, pero es importante. Si bien mucho de esto ya seguramente ustedes lo han visto en cardiología, pero vamos a remarcar algunos temas que nos interesan desde la parte infectológica. Y uno de los más frecuentes es la infección de catéter vascular. O sea, hay catéteres centrales o vías centrales y también vías periféricas. Las dos se pueden infectar en algún momento del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para eh, ver las infecciones por catéteres, ¿no? Todos los catéteres van a dar, en cierto grado, directamente bacterias cuando se infectan, ¿no? Y primero son las bacterias, luego van a pasar pues a cuadros de sepsis, etcétera. Entonces, ¿cómo sospechamos de esto? Cuando hay un paciente que normalmente está hospitalizado y comienza a tener fiebre de forma súbita, ¿no? Y hay presencia y está con catéter, especialmente catéter venoso central. Entonces, si tenemos eso, probablemente estemos ante el problema. Más aún todavía si es que está, se está alimentando por vía endovenosa, le está dando alimentación parenteral. Son los que más frecuentemente se infectan, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido de la alimentación parenteral tiene muchos lípidos, muchos azúcares, ¿no? Entonces, es un buen caldo de cultivo. Siempre hay que elegir cuando hagamos un procedimiento de alimentación parenteral sistemas cerrados, ¿no? Que no tengan muchos puntos de posibilidad de contacto con el exterior. Entonces, la bacteriemia que se relaciona con el catéter es después de una colocación de catéter venoso central o periférico. Entonces, vamos a ver si es que la infección está por este motivo a través de un hemocultivo, ¿no? Entonces, este hemocultivo lo vamos a hacer en sangre periférica. Ya saben cómo es, o sea, cuando encontramos más de 10.000 unidades formadoras de colonia. O también cuando se cultiva la punta del catéter, los últimos centímetros, hay modos de cultivar la punta del catéter, que es cuando se pone la placa Petri y se hace por rodamiento, o se hace la exudación. Entonces es cuando retiramos el catéter, encontramos este problema. Si queremos identificarlo sin retirar el catéter venoso, entonces es cuando hacemos los hemocultivos con una diferencia de 2 horas en dos sitios diferentes y nos sale el mismo microorganismo y con la misma sensibilidad. Eso es cuando ya identificamos bien. ¿Cuándo es probable que sea una bacteriemia relacionada con catéter? Si tenemos fiebre, tenemos un cultivo positivo y tenemos signos focales de infección, que es lo más frecuente que nosotros podemos encontrar. O sea, donde está puesta la sonda o la bránula, y vemos que hay globosis, entonces eso es muy probable, ¿no? Pues supuración en el punto de inserción, inflamación del trayecto subcutáneo. Entonces, a veces se va a producir la inflamación en la zona, pero no hay que dejar de examinar y seguir el trayecto. Por ejemplo, estamos en una vía periférica en el brazo, entonces vamos a ver que la inflamación va a seguir el trayecto de la vena, ¿no?
catéteres siempre hacemos mucho. Entonces, al seguir el trayecto, si está turgente, está doloroso, está inflamado, entonces, lógico, es la vena, la pared de la que está inflamada. Entonces, eso es la inflamación del trayecto subcutáneo. Más allá de los 2 centímetros, más allá del catéter venoso, ¿no? El otro es la infección en el punto de inserción. Entonces, ahí vamos a ver si es que hay infección y exudado, es el purulento, donde se hace un frotis y tomando la muestra de los sitios donde hay eritema, donde hay inflamación, dolor o necrosis. También cerca a los 2 centímetros de donde está el sitio de inserción. Esos dos criterios hay que tener en cuenta. O sea, uno puede ser en el túnel y otro puede ser en la zona de... La mejor opción cuando tenemos una sospecha de infección de catéter es retirar el catéter, ¿no es cierto? Cuando tenemos estos criterios donde hay inflamación, si es que hay secreción, hay necrosis, ¿no? Se debe realizar básicamente señalando en la orden que esto ha sido retirado cerca a la muestra que se está enviando es cerca al sitio de inserción o a qué distancia se está tomando. Entonces, cuando tenemos ya estos criterios, que no son raros, ustedes los van a ver siempre en pacientes que están siendo, que tienen vías, ¿no? Y las que más infectan son en los miembros inferiores. Ustedes habrán visto ya en su práctica clínica, cuando están viniendo, cómo el personal de salud, especialmente las enfermeras, ponen las vías, limpian la zona, pero para poder mostrar el área, ¿no? O sea, para que la vena se inculquite un poco, pues se pueda mostrar más fácilmente, golpean después de limpiar la zona, o sea, la contaminan nuevamente. Entonces, el nivel de asepsia es muy bajo. Y si estamos en los miembros inferiores, por eso está medio proscrito poner vías en los miembros inferiores, o sea, en las piernas, o sea, en los pies, en las piernas, porque están altamente contaminados y el nivel de limpieza no va a ser el adecuado. Cuando hay mucha emergencia o hay zonas donde ya no se puede insertar o el paciente está chocado, entonces, claro, se puede en algún momento utilizar esas vías, pero debería de observarse, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tenemos una sospecha de la bacteriemia que esté relacionada al catéter, vamos a empezar con la terapia, ¿no? Pensar primero dónde estamos poniendo el catéter y cuál es más o menos la flora. Ya estamos diciendo que en los pies, miembros inferiores, hay gran negativo. Hay que tener cuidado. Si estamos cerca a la zona perineal, vamos a encontrarnos con anaerobios. Entonces, o en pliegues vamos a encontrarnos con posiblemente también hongos, especialmente cándida. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces, si vamos a retirar el catéter y sospechamos que la causa de la infección es el foco, entonces hay criterios claros para retirar cualquier tipo de catéter, sea central o periférico. Entonces, primero, si es un catéter que, bueno, retirar es la cosa más sencilla, pero volver a canalizar en otra área a veces lo difícil, es el problema que se tiene, especialmente si son catéteres venosos centrales. O sea, si cuando uno ha intentado hacer por ejemplo, vía central en la vena subclavia y le produce inflamación o un hematoma, digamos, en la zona, ya no se puede canalizar, ¿no? Y si el otro lado tiene dificultades, entonces limitamos. Entonces, mejor en esos casos es llamar pues a los cirujanos para que hagan una flebotomía,
que ya es mucho más, es lo indicado y se hace con menos riesgo, por ejemplo, de ruptura o de bacteremia. Entonces, ya, bueno, si el paciente sospechamos que el sitio de infección es el catéter y está en sepsis grave o shock séptico, hay que retirarlo, ¿no? Porque es la fuente de infección. Si hay signos focales de infección, es en la zona del catéter y está viendo una complicación de embolización o embolia séptica. Ten cuidado, si es que se aísla Staphylococcus aureus, cándida o pseudomonas. Entonces, eso sí es indicación inmediata de retirar el catéter. Está contaminado y está infectado no va a producir una infección por estos tres gérmenes. Entonces, en el hemocultivo, si aislamos estafilococo, cándida o pseudomonas, esos catéteres tienen que ser rápidamente retirados. Entonces, si es que no se puede retirar el catéter por las condiciones del paciente o reemplazarlo con otro, entonces hay que hacer el sellado con antibióticos de esos catéteres que los vamos a ver un poco más adelante. ¿Con qué antibióticos empíricos empezamos? O sea, ¿con qué tratamiento antibiótico empezamos, no? Porque el hemocultivo no lo vamos a tener inmediatamente. Y si tienes un paciente en sepsis o shock séptica, tenemos que empezar. Entonces, ver más o menos los gérmenes que la flora que se tiene en el área que estamos trabajando. Si estamos en cirugía, pues tendremos un tipo de flora, en cuidados intensivos otro tipo de flora, probablemente o en hospitalización o en consultorio sector tendremos otro tipo de flora. Bueno, tenemos un mapa microbiológico de áreas del hospital o del centro de salud, etcétera, y eso nos ayuda un montón. Entonces, ¿qué vamos a usar cuando sospechamos infección de cloxacilina? Mira, cloxacilina más vancomicina. ¿Cómo estamos cubriendo básicamente a gran positivos? ¿Y a quién? A Staphylococcus aureus, principalmente, ¿no? O podemos usar ceftriaxona como decía, cubrirnos algunos gram negativos más vancomicina. ¿Ya? O también cloxa más banco o meropenem, más ceftriaxona o meropenem. Siempre cuando tenemos un paciente grave, esta asociación es la que más o menos tenemos que asegurarnos, pero no se olviden que estafilococo epidermidis es bien afectado por cloxacilina. Si el paciente está en shock séptico, es ya, nuevamente, meropenem, 1 gramo cada 8 horas, más vancomicina, ¿no es cierto? Y fluconazol. Otra alternativa es banco más astronal, más fluconazol. ¿Por qué? Porque estamos sospechando en forma empírica que podría tratarse también de cándida, entonces cubrimos todo. Y ya cuando tenemos o sea, una bacteremia en áreas que no son UCI, ¿no? En hospitalización, etcétera, probablemente tengamos a gram negativos, a estafilococo aureus, ¿no? Elegimos cloxa o banco o septia más banco. Y si hay shock séptico, mejor es banco meropenem. El paciente está muy grave. Lo mismo, ¿no? O sea, si es un paciente neutropénico, ahí sí tenemos que tener cuidado con la presencia de hongos. Todo paciente neutropénico con inmunodeficiencia, aparte de los gérmenes comunes, entonces vamos a tener banco. Entonces, podemos tener a los estafilococo coagulasa negativos. ¿Cuáles son? Entonces, es estafilococo epidermidis o estafilococo saprophyticus. Y los estafilococos coagulasa positivos, el único que es coagulasa positivo es estafilococo. En el epidermis es el que nos preocupa en infecciones por catéter. ¿Por qué? Porque el estafilococo epidermidis es colonizante de nuestra piel. La epidermis es normal. Y cuando se mete adentro, nos va a producir principalmente infecciones asociadas, o sea, bacteremias, infecciones asociadas al sistema circulatorio. Lo vamos a ver no solamente como una de las primeras causas de tromboflebitis, serias, severas, sino también, por ejemplo, en las endocarditis, ¿no?
Acá tenemos el tratamiento con cefepime o vancomicina. Y si el paciente está en shock séptico, nuevamente los tres, vancomero y fluconazol. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cándida, ¿no? En catéteres venosos periféricos, igual, tenemos también a estafilococcus, a los coagulasa negativos, enterobacterias y enterococos, o sea, en áreas, en catéteres periféricos, claro. Enterobacterias, enterococos en miembros inferiores van a ser los más complicados ahí, ¿no? Por la contaminación. Entonces, elección, cloxa más banco o ceftriaxona más banco. ¿Por qué el anterior? Banco. En pacientes graves cuando están con shock, un shock séptico. Cuando ya tenemos, cuando ya tenemos la infección establecida y ya tenemos el diagnóstico, entonces ya vamos a ver, ¿no? Los coagulasa negativos generalmente son resistentes a meticilina, por lo tanto vamos a usar vancomicina, epidermis. O tecoplamina y la cloxa, si es que es sensible a estafilococo meticilina, cloxa o cefazolina. De 3 a 7 días, 14 días, hasta 14 días. Si es un estafilococo resistente a la penicilina, ya pues es el cajón, ¿no es cierto? Vancomicina o daptomicina, enterococos enterococos. En cándidas, fluconazol o equinocandina, si es que es una cándida gravata tropicalis, ¿no? Otras medidas para infecciones por catéteres son el cambio del catéter sobre la guía. O sea, a veces la guía es la parte central del catéter, que uno pone primero la guía y después ve el catéter, después se retira la guía y queda el catéter solamente. Ahora, cuando tenemos la infección del catéter, entonces se puede retirar el catéter mismo, poner la guía y retirar el catéter, solamente para poner otro catéter. ¿Para qué sirve esto? Para que no perdamos el sitio de la inyección. Acá tenemos la vía, acá tenemos la vena, acá tenemos la guía, que es así, y el catéter que después se coloca acá y se retira la guía, ¿no es cierto? Esta guía se retira. Pero cuando usted está infectada, entonces se elimina, se pone otra vez la guía, por eso la guía se retira el catéter para cambiar con catéter nuevo. Eso es para no perder la guía, porque el problema de colocar las vías centrales es la guía, es el que nos va a dirigir a dónde poner el catéter. Entonces, en este caso se tiene que hacer con un tratamiento empírico de hiposexposición al retiro. Entonces, es lo mismo que estamos haciendo. Si es que no se logra esto, hay que canalizar otro acceso vascular diferente. Pero lo que recomienda es que no se puede retirar catéter, no se va a conseguir catéter así nomás, porque a veces es difícil que nos provean de catéteres centrales especialmente. Entonces, lo que se puede, solamente se puede aplicar a catéteres venosos centrales tunelizados, que son muy difíciles, ¿no? Que no se pueden reemplazar generalmente. Por ejemplo, pacientes que están en diálisis permanente, etcétera, o pacientes muy graves, donde se tiene que poner algún tipo de medicamentos, por ejemplo, en los oncológicos, o los que tienen que estar con nutrición. Entonces, hay catéteres que tienen doble, triple vía, y reemplazarlos son difíciles, y sabemos que están infectados, entonces se pueden sellar con antibióticos. Entonces, primero hay que ver qué antimicrobiano se va a usar para el sellado, en qué cantidad se va a inyectar, ¿no? Cada cuánto tiempo se va a volver a poner el antibiótico, ¿no? Y el tipo de catéteres, ¿no? El que se está usando y en cuántos de las luces se tiene que poner. Generalmente se tiene que poner en todas las luces que tenga una luz, dos o tres luces. Entonces se administra en solución, o sea, el antibiótico, y luego se cubre, de tal forma que el catéter que está ahí, ¿no es cierto? Que está ahí, entonces se llena de antibiótico, se satura de antibiótico y se sella primero por hasta un máximo de 24 horas. ¿Ya? Entonces, si este es para hemodiálisis el catéter, entonces tiene que hacer el procedimiento cada vez que se haga la diálisis. Sellar el catéter y después hacer la diálisis.
De esa forma nosotros rescatamos y dejamos un tiempo de acción de los antibióticos en el catéter. ¿Qué antibióticos se usan para catéteres? Banco, cefazolina, gentamicina, ceftazidime, ¿no? Sería el mejor, o ciprofloxacin. Siempre viendo pues, el tipo de germen que está predominando. Otras infecciones relacionadas a catéteres, trombo, flebit, supra, eso sí lo vamos a ver. Es una emergencia, o sea, a veces nosotros no queremos darle mucho la importancia, pero cuando ustedes vean de que está haciendo bacteremia, que hay un catéter que está comprometido, hay un área, una celulitis, con una tromboflebitis, vamos a ver el trayecto de toda la vena que está infectada. Entonces, eso es grave porque nos puede producir trombosis. Entonces, y pueden volverse tromboembolias sépticas. Y eso es mucho más serio. Entonces, el tratamiento tiene que ser hasta por 4 semanas. Si es que no mejora, al cabo de 1 o 2 semanas con antibiótico terapia, hay que hacer cirugía para drenar si es que hay colección purulenta, etcétera. Y si es posible, si es que la cirugía es necesaria. Igual, si la tromboembolitis parte de una infección en el túnel subcutáneo hecho por catéter o en el punto de inserción que hay arriba, ¿no? Entonces, las tromboflebitis son muy dolorosas y su trayecto es mucho más largo de una flebitis sencilla. La otra patología que nos interesa en esto son las endocarditis infecciosas, que no las vamos a ver muy frecuente, probablemente, claro, en la especialidad es donde se derivan estos problemas, pero hay que conocerla, ¿no? Porque las lesiones de endocarditis, nosotros tenemos endocarditis más o menos un poco más de frecuencia que en otras zonas, porque tenemos una cardiomegalia, ¿no? Las cavidades cardíacas son más grandes y también tenemos un problema de secuelas de fiebre reumática. Entonces, los pacientes que han tenido fiebre reumática, por esto es que se les da tratamientos durante mucho tiempo para fiebre reumática, ¿no? Por años, para evitar recaídas, porque estas secuelas son severas. Entonces, las primeras causas de insuficiencia cardíaca son endocarditis, ¿no? Los criterios diagnósticos para una endocarditis, seguramente ustedes ya los han visto, son los anatomopatológicos y los clínicos, ¿no? Entonces, vamos a tener que evidenciar en forma directa las endocarditis por histología o microbiología del material valvular. Entonces, generalmente se hace, pues, a veces en las cirugías, que es una cirugía, bueno, para nosotros son necropsias, ¿no? Y los criterios son los criterios de Duke modificados. Tenemos pruebas diagnósticas. Lo más importante son los hemocultivos, como ustedes ya saben, es la prueba más importante en endocarditis. ¿Por qué? Porque la bacteremia que produce la endocarditis es permanente. La cantidad, o sea, si una válvula está infectada, está destrozada, entonces va a estar eliminando a nivel periférico el germen. Entonces, esto es importante y se puede aislar, ¿no? Igual que lo que dijimos en las tromboflebitis, 2 hemocultivos separados entre sí al menos 12 horas. Cada hemocultivo debe tener 3 extracciones. Un frasco para gérmenes aerobios, otro para anaerobios y con los otros para los otros cultivos de hongos, ¿no? Entonces, no tenemos en total a las 0 horas, a los 30 minutos, 60 minutos. Total 6 extracciones en 1 o 2 días. Luego es la ecocardiografía, o sea, primero es el cultivo, la segunda es la ecocardiografía. En la ecocardiografía ya saben que puede ser transtorácica para las derechas y transesofágicas, que es que tiene mucha más sensibilidad. Doctor, Que, disculpe,
Dejo de ¿Sí? compartir pantalla. ¿Sí? Sí, hace poco, A ver, a doctor. ver, un momentito. Salió un... Yo pensé que estaba... Ya, a ver. Voy a salir. ¿Qué pasó? Mira, otra persona está presentando. A ver, alguien, alguien entró a presentar, parece. Ahora se ve, Sí, doctor, ya se ve. ya ve, se sobrepuso. Bueno, como les decía, la ecocardiografía, tenemos dos tipos de ecocardiografía. La transtorácica, que bueno, se puede hacer fácilmente y que nos va a dar principalmente alguna visión de la endocarditis derecha. Y la transesofágica, que es la que nosotros debemos de usar. Entonces, la transesofágica va a ir sobre la válvula derecha. ¿Aló? ¿Se ve? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, la transesofágica puede ir sobre la válvula, o sea, si es que nos va a dar una mejor visión. Ustedes han visto que el corazón está como recostado sobre el diafragma. Entonces, cuando ustedes entran con el traductor por el esófago, van a poder ver mejor las diferentes cavidades, pero va a ir mejor si es que nosotros estamos sospechando una válvula protésica. ¿Ya? Podemos ver si problemas digo, de estimuladores, por ejemplo, cuando ponemos marcapasos internos, si es que tenemos una sospecha de endocarditis a pesar de la transtorácica, y si es que tenemos problemas de complicaciones. Vamos otra vez, ¿no? A ver. Se sigue viendo, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor, sí, sí. ¿Ahí ya se ve? Sí, Ya muy doctor. bien. Perfecto. Entonces, cuando también tenemos que hacer serología, ¿no? ¿Y para qué gérmenes que nos van a producir endocarditis? Para Coxiella, Brucella, no se olviden. Bueno, Bartonella, Hanselae, Legionella y Mycoplasma. Si es que no sale positivo para esto. Pues acá tenemos los criterios modificados, criterios mayores, los hemocultivos que hemos hablado. Entonces, ¿qué gérmenes van a estar implicados más acá? El estreptococo del grupo Vidira, Staphylococcus bovis, el grupo Hasek y Staphylococcus aureus. Enterococcus también puede haber. Entonces ya hemos hablado de los hemocultivos y la detección de Coxiella por el psicococel. Ya hemos hablado de las afecciones de la ecografía. La transesofágica es mucho más sensible y es mucho más específica, ¿no? Si vemos en la presencia de masas intracardíacas que están oscilando, o si las estructuras de soporte de las válvulas están lesionadas, entonces ya tenemos un diagnóstico mucho más claro. Ahora, claro, todos van a ir con un nivel en la ecocardiografía, van a ir con un nivel de limitación y de falla, y después vamos a tener un cuadro de insuficiencia, ¿no? También se considera el absceso intracardíaco o el pseudoneurisma y si hay una dehiscencia, ruptura de la válvula protésica en caso que tenga prótesis.
¿ya? Una endocarditis sobre válvula protésica. Son los criterios mayores. Los menores es lo que más o menos tenemos, o sea, en pacientes con enfermedad cardíaca predisponente, ¿no? Fiebres de 38 grados son mayores, y lo que clásicamente teníamos en los criterios de Duke antiguos, ¿no? O sea, fenómenos vasculares y fenómenos inmunológicos. Esto hay que diferenciar, ¿no? Los fenómenos vasculares, que son básicamente embolias, ¿ya? Pueden ser embolias arteriales, mayores embolismos sépticos, pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, y las lesiones ya neuronales. Y los inmunológicos, que son los que conocemos, los glomerulonefritis, ¿no? Los de Osler, manchas de Roth, y aumento del factor reumatoideo. Y la evidencia microbiológica son los hemocultivos positivos, pero que no reúnen los criterios del criterio mayor, los que solamente nos dan en... ¿Cómo clasificamos, no? Las localidades definidas. Entonces tenemos acá dos criterios mayores, o un criterio mayor y tres menores, o cinco criterios menores. Entonces, como decíamos, una endocarditis que va a llegar a ser las fases inmunológicas o de embolia, eso es fácil de diagnosticar. Lo importante es diagnosticarlo antes. Entonces, pero para eso también necesitamos recursos. Tenemos los criterios mayores, pues ya, pues, los cultivos, la presencia de los cultivos y la presencia de la visualización de lesiones. Una endocarditis posible es un criterio mayor y otro menor posible, y tres criterios menores. Una endocarditis, que no es endocarditis, tenemos solamente uno o dos criterios menores, y no hay mayor evidencia patológica de endocarditis, ya sea por imágenes o por cultivo. El tratamiento antimicrobiano empírico de las endocarditis, ¿no? Entonces, las guías dicen, ¿cuándo indicamos? Solo está indicado cuando hay insuficiencia cardíaca, no falla cardíaca, cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, o cuando hay los fenómenos embólicos o vasculares, ¿no? Especialmente cuando vemos una vegetación oscilante. Porque tenemos que iniciar el tratamiento empírico. Vamos a ver si es que sobre válvula nativa o sobre válvula prostésica. Aguda, no, es menos de un mes. La etiología probable es estafilococo aureus o estafilococo streptococci. El tratamiento normalmente, que empíricamente se puede dar, es ampicilina, cloxacilina más gentamicina. Y la alternativa es vancomicina más gentamicina. Como otra vez hacemos la asociación de vancomicina más gentamicina, o en algunos casos le ponen ceftriaxona, pero no está tan bien, pues. Vemos muchos pacientes que inician con ceftriaxona más gentamicina. Cuando sospechamos de enterococo, tenemos un problema más serio, o sea, de etiología, en la subaguda, que es más de un mes. Tenemos ampicilina más ceftriaxona más gentamicina, o igual, vancomicina más gentamicina. En pacientes adictos a las drogas, eso no es mucho otro problema. Sobre válvula prostésica, bueno, yo he visto muy poco, les digo. No tenemos acá pues un sistema de reemplazo de válvulas. Los pacientes que han tenido reemplazo de válvulas que hay, por supuesto, pero la mayor parte está en hospitales de alta complejidad. Igual, miren, el tratamiento sigue siendo lo mismo, solamente que acá el estafilococo epidermidis o aureus pueden ser resistentes, ¿no? Entonces ahí se les da la rifampicina como droga alternativa, porque es un antiestafilococo muy potente. Entonces se suma, hace una sinergia muy buena con vancomicina y gentamicina, que nos está cubriendo los gran negativos. Pero también tiene gentamicina una acción, aparte de los gran negativos, sobre estafilococo. Es el único aminoglucósido que tiene una acción sobre gran positivos, eso ya lo hemos visto. Cuando son endocarditis tardías, más de 2 meses, el probable germen es
estafilococo epidermidis, miren, ¿no? El ahí, después el viridans y al final el aureus y el enterococo. Entonces, acá también banco, genta, más rifa. Bueno, cuando ya tenemos la cuestión ya identificada, el estreptococo viridans y el estafilococo bovis, penicilina o ceftriaxona más gentamicina para estos casos. Igual, bueno, esto vamos a pasar. Aminoglucósidos se pueden dar, especialmente la genta, ¿no? En monodosis, que son modelos experimentales, ¿no? Por enterococo, enterococo. ¿Ya? Cada 8 horas, que podría, o sea, darse en monodosis. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando su efecto post-antibiótico. Entonces, vancomicina en infecciones graves, ¿no es cierto? Daptomicina también. Tenemos estafilococo, los coagulasa negativos, estamos en esto, ya lo pueden revisar. Es un poco repetir lo mismo casi, pero el eje ya del tratamiento ya sabe. O sea, es banco más. Entonces, en gran negativos, eh, que son no son tan frecuentes, entonces, acá entramos ya. Cefotaxima o ceftazidima más amicacina. Estamos dando un tratamiento antipseudomonal y uno para gran negativos principalmente. Brucela, claro, estamos teniendo bastantes casos de brucela, no son cosas raras ya. Nos parece que no se está detectando bien el tema de brucelos que hemos comentado. Hay que sospechar siempre de brucela, es muy fácil el diagnóstico. Entonces ahí entramos con doximas, rifamas, estreptomicina, que no se usa mucho, ¿no? Para Coxelia, para Candida, pues comentan quinocandina, sanfotericina B, 5-fosfitocina. El tratamiento quirúrgico es en el caso de las válvulas, cuando el paciente está claudicando ya en la carditis, ¿no? Ya, hay criterios absolutos para el tratamiento quirúrgico. Entonces, si hay realmente una alta hora de evidencia y el paciente está con ya una falla cardíaca progresiva, especialmente en la válvula aórtica, ¿no? No hay que esperar, es una emergencia, porque se rompe y el paciente va a tener un fallo cardíaco completo. Y esto es principalmente en la válvula mitral. Entonces, ahí es donde se va a indicar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Si el paciente está embolizando ya en gran cantidad, entonces vamos a ver que ya eso tiene que repararse esa válvula, ¿no? Si hay bacteriemia persistente, si está habiendo abscesos, fístulas, si hay pericarditis, si hay ruptura o obstrucción, o si está habiendo una endocarditis micótica por hongo. Ahí sí es sí o sí el tratamiento quirúrgico indicado. Si el paciente, en criterios relativos, ¿no? Se podría tener en observación armada, como le llamamos, para una intervención quirúrgica. Entonces, si el tratamiento se resuelve con tratamiento médico, no más, si el fallo cardíaco, cuando hay solamente un episodio embólico, después de iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Y es la endocarditis izquierda, ¿no? Entonces, y con el tratamiento se hace un seguimiento por ecocardiografía y se ve que no hay mayor crecimiento de las vegetaciones. Se puede continuar con tratamiento antibiótico. Si hay una regurgitación aórtica grave, se puede observar un tratamiento, ¿no? Si no está teniendo un buen tratamiento, usted tiene una buena respuesta al tratamiento antibiótico, ¿no? Debe evaluar. Si a pesar del tratamiento continúa la fiebre por más de una semana, también hay que considerar
se podría considerar tratamiento quirúrgico. O sea, si hay una lesión, una válvula protésica o hay eh, una dehiscencia, ¿no? Entonces, ahí se puede, y no está siendo manejado bien por la penicilina, y se puede considerar también un recambio valvular. De todas maneras, ¿cuáles son los criterios? ¿Dónde se localiza la endocarditis? ¿Qué tipo de endocarditis es? ¿Cuál es el microorganismo que está produciendo? ¿Cuál es su sensibilidad? ¿Cuánto tiempo se le debe dar? ¿Qué grado de destrucción valvular hay? ¿Qué otras complicaciones? Por ejemplo, hemorragias cerebrales, infartos cerebrales. ¿Qué morbilidades, comorbilidades tiene el paciente? Neoplasia, cirrosis, etcétera. Si esto no está impidiendo que el paciente tenga su actividad normal, o sea, hay problema de movilidad, de postración, etcétera. Y si es que no hay mayor riesgo para la cirugía. La anticoagulación no está indicada. Aló, aló, ¿se me escucha? Sí, doctor. Allá. Normalmente no se debe anticoagular al paciente con una endocarditis infecciosa, ¿no? Porque va a incrementar las hemorragias y el número de embolismos. Por eso es controversial. Con sus compañeros creo que vimos un caso de una supuesta trombosis de seno cavernoso. Entonces, había muchas guías que incluían la trombosis, por la trombosis seno cavernosa, una trombocéptica. Entonces, que incluían coagulación. Y se vio en algunos estudios de que la anticoagulación empeoraba la situación porque terminaba liberando mucha mayor cantidad de embolosépticos. Igual acá. O sea, la anticoagulación puede exacerbar más la embolización, ¿no? Entonces, el paciente, por ejemplo, cuando tienen válvulas metálicas o con algo, con alto riesgo, ya los portadores de válvulas, ¿no? Tienen riesgo de fenómenos trombóticos, no se debe suspender la anticoagulación. Bueno, esto para completar algunas cuestiones, ¿no?, de los fenómenos infecciosos. Entonces, hay algunas infecciones tropicales, bueno, que pueden producir miocarditis, ¿no? Pancarditis, eh, enfermedades, cardiomiopatías, vasculitis, alteraciones en el electrocardiograma, obstrucciones, ¿no?, isquemias. Entonces, tenemos muchos gérmenes que están asociados a esto, ¿no? Por ejemplo, el dengue, ¿no? Sí tenemos que puede producir miocarditis, arritmias, insuficiencias cardíacas, pericarditis, pericárdica. Chikungunya, ¿no? También lo mismo, miocarditis, insuficiencia, ¿no? Zika, tenemos los tres, la chikungunya, dengue, Zika, ¿no? Igual miocarditis. ¿Qué otros? La malaria, haber un daño cardíaco directo en las formas severas, con miopericarditis, con trastornos de la conducción de arritmia, isquemias, y también leishmanías sistémicas, ¿no? En las que tenemos acá. Las sistémicas se pueden producir miocarditis, la trypanosomia es africana, humana, pero también nosotros tenemos el problema del Chagas, ¿ya? Acá nuestra que su principal foco es la miocarditis, y eso es lo que nos preocupa más en Chagas, pero últimamente en los últimos años no tenemos Chagas. En Arequipa todavía hay algunos casos muy aislados, en el norte también se presentan algunos casos. Eso lo vamos a hablar más en la tercera unidad. Equinococos también se puede encontrar hipertensión pulmonar, fenómenos embólicos, ¿no?, alteraciones en la conducción. O sea,
cistercosis también puede afectar el corazón, ocasiona trastorno de conducción, taquiarritmias, estomatosis, ¿no? Bueno, no tenemos nosotros acá tampoco. Tuberculosis, eso sí, existe un problema serio para nosotros, la tuberculosis. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a dar principalmente pericarditis, o sea, una afección del pericardio, de las membranas pericárdicas. Es la principal causa de insuficiencia constrictiva. Por eso es cuando ustedes detecten un caso de pericarditis por tuberculosis, tienen que inmediatamente dar tratamiento en las emergencias. Porque, y dar corticoides, tratamiento antituberculoso y corticoides. Si es que no se controla con ese problema, entonces ya la cirugía, que es muy traumática, es sacar todo el pericardio que está todo esclerosado, engrosado y está haciendo compresión sobre el corazón, se debe hacer, es muy complicado. Bueno, hasta acá hemos llegado, muchachos, con esta clase. Si es que no hay alguna pregunta, entonces el día miércoles continuamos con la clase teórica. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con las infecciones del medio central. Y después, si es que no resuelven el problema, seguiremos en este sistema hasta que resuelvan el problema del local. Si no, si se acumulan más de 2 días de exposición, vamos a tener que ver otro local, ¿ya? Para que porque las exposiciones tienen que ser en directo, o sea, presenciales. ¿Alguna pregunta? Si no, hasta el día miércoles. No hay ninguna ¿Aló, pregunta, aló? doctor. Muy bien, entonces el día miércoles nos estamos comunicando. El Sí, día doctor. miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, doctor.